En este video vamos a hacer algunos ejemplos. El ejemplo 1 tiene que ver con, la distribución de cierta variable. Entonces, sea x un vector que tiene una distribución normal bivariada con media mu y matriz de covarianza sigma. Y lo que nosotros queremos es determinar la distribución de la variable x1 más x2. Entonces, ¿tú te acuerdas cuál era la propiedad que tenemos que usar acá? Si tú tienes una transformación I, que es una matriz C más B por X, esa distribución va a ser normal con vector de medias eso, y la matriz de covarianza de este vector va a ser B por sigma por B transpuesto. Esa es la propiedad. Era la primera propiedad que enunciamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tienes que diseñar el C y el B para que este vector resulte ser x1 más x2? O sea, tú quieres que el I ahora sea x1 más x2. Entonces, como el C no interviene, aquí no hay constantes, este C lo vamos a diseñar como 0. Entonces tú dices C a C igual 0. Y B lo vas a diseñar de tal manera que sean los pesos de estas variables. Pero para que esto resulte la suma, la única forma de diseñar el B es que sea el B igual a 1, 1. De tal manera que si tú multiplicas ahora, fíjate, esto es C más B por X, eso va a quedar C vale 0, B vale 1, 1, y el X siempre es un vector columna, X1, X2, entonces ahí te va a quedar exactamente lo que tú quieres, X1 más X2. Entonces una vez que yo diseño el C y el B para que ocurra exactamente, termine como la función que tú quieres calcular, esta función yo quiero saber cuál es la distribución de esta función. Y aquí tienes esa función, entonces lo que tienes que hacer ahora es usar la propiedad. ¿Cuál es la distribución de esta variable? Normal. Pero lo que tienes que determinar para que la respuesta quede completa es cuál es la media y cuál es la varianza. Entonces, x1 más x2 va a ser normal. ¿Con qué media? La media va a ser eso. Pero eso es lo mismo que b por mu. Y esto va a ser b por sigma por b transpuesto. Así que basta con calcular esta cantidad y esa cantidad para determinar la media. ¿Cuánto es b por mu? Bueno, eso es 1, 1 por mu1 y mu2. Te das cuenta, si tú multiplicas eso, lo que vas a obtener es mu sub 1 más mu sub 2. ¿Y cuánto vale entonces b transpuesta por sigma por b? O sea, b por sigma por b transpuesto. Bueno, eso vale 1, 1. La matriz sigma, tú sabes que es sigma 1 al cuadrado, sigma 2 al cuadrado, rho sigma 1, sigma 2, rho sigma 1, sigma 2 y 1, 1. Eso es igual a esa cantidad. Entonces, si tú multiplicas esto, te va a quedar sigma 1 al cuadrado más rho sigma 1, sigma 2, al multiplicar s por s y s por s. Y ahora multiplicas s por s, te queda rho sigma 1, sigma 2, más sigma 2 al cuadrado, y todo eso por 1, 1. Entonces aquí multiplicas ese término por s, y ese término por s, que significa sumar todas estas cantidades. Por lo tanto, la varianza va a ser sigma 1 al cuadrado, más sigma 2 al cuadrado, más, y este término es el mismo que ese, más 2 veces entonces rho sigma 1, sigma 2. Y esta es la varianza. Por lo tanto, ¿qué puedes decir al final? Al final podemos decir, mira, x1 más x2, esta variable, que es la suma, tiene una distribución normal, con media mu sub 1 más mu sub 2, y varianza esta, sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado, más 2 rho sigma 1, sigma 2. Esto es bien interesante porque la variable x1 más x2 pueden ser variables que marginalmente tienen un significado. Por ejemplo, si tienes un peaje en que cada una de estas son dos compuertas, por donde pasan los vehículos. Esta es la cantidad recaudada por la primera puerta al día, esta es la cantidad recaudada por la segunda puerta en un día. Entonces tú quieres saber cuál es el valor esperado, ese es el valor esperado, y cuál es la distribución. Bueno, si ambas son normales, esto también va a ser normal, y estos van a ser los parámetros de esa distribución. Consideremos un segundo ejemplo. Ahora tenemos que x es x1, x2 transpuesto,
es un vector aleatorio, bivariado y continuo, ¿ya? Obviamente es un vector aleatorio bivariado continuo con función de probabilidad dada por esto. F de x es 1 partido por 2pi elevado a n medios por el determinante de la matriz sigma a la 1 medio por e elevado a la menos 1 medio por x menos mu transpuesta por sigma a la menos 1 por x menos mu. Y por supuesto, donde el x es el vector aleatorio, así que está en R2, y el mu pertenece a R2, y la matriz sigma es una matriz de varianza y covarianza que está en el espacio de las matrices que de orden 2×2. ¿Ya? Así que esta matriz es de orden 2×2, es una matriz de covarianza. Entonces, la información adicional que nos dan es que este mu va a ser igual a 1, 2, y la matriz sigma es igual a 4 raíz de 11 y 9. ¿Ok? Entonces lo que nos piden es calcular la esperanza de x1 dado x2 igual a 3. Ya. Ese es el problema. Entonces, lo que tienes que hacer acá es recordar o ver en tu formulario o ver en un libro cuál es la expresión para la esperanza de una variable condicional, x1 dado x2. Si tú vas a tu formulario, no sé si esto es la propiedad 4 o 5 que nosotros dijimos, la propiedad en general de x1 dado x2 es mu sub 1 más rho por sigma 1 partido por sigma 2 por x2 menos mu sub 2. Esto tú lo tienes que entender, lo tienes que sacar de algún lado, digamos. No te lo tienes que aprender de memoria, pero tienes que saber dónde está. El punto es el siguiente. ¿Cómo sabemos cuáles son los parámetros? Entonces ahora quiero hacer una reflexión acá. Cuando yo te digo que este es un vector aleatorio bivariado y te doy esta densidad, lo que te estoy diciendo es que el vector es normal, porque la densidad de la normal es esta. No hay otra densidad, la densidad de la normal es única. Si el vector tiene esta densidad, entonces el vector es inmediatamente un vector bivariado. ¿Qué puedes decir entonces? Que este vector x tiene una normal bivariada con medida mu y matriz de covarianza sigma, que es la única distribución bivariada que conoces hasta el momento. Entonces, el vector mu es este y la matriz de covarianza es esta. Por lo tanto, tú sabes cuál es el mu1. mu1 es ese. O sea, esta esperanza en general, si tú le pones ahí x igual a 3, tienes que reemplazar. Esto va a ser 1 más rho, todavía no vamos a calcular rho, sigma 1. ¿Cuál es sigma 1? Pero este es el sigma 1 al cuadrado. Así que sigma 1 es 2. Porque los valores que van, o sea, te recuerdo aquí, mira, en la matriz de covarianza una normal es sigma 1 al cuadrado, sigma 2 cuadrado, rho sigma 1 sigma 2 y rho sigma 1 sigma 2. Por lo tanto, este valor es el sigma al cuadrado. Por eso pusimos en vez de 4, pusimos 2 acá. El sigma 2 es 3 entonces. El x2 es esto que está dado, 3. Y el mu sub 2 es 2. Por lo tanto, eso te queda 1 y solamente lo que tienes que hacer esto es 1 más 2/3 de rho. Por lo tanto, yo puedo conocer la esperanza condicional si es que conozco cuál es el valor de rho. ¿Cómo sabes cuál es el valor de rho? Porque ahora vienes aquí. Esta información no la has usado, ¿te das cuenta? Esto en el problema vale raíz de 11. Entonces lo que tú tienes que hacer es una ecuación donde tú dices, mira, rho sigma 1, ¿cuánto vale sigma 1? 2. Y sigma 2, 3, ¿te das cuenta? Entonces, este rho sigma 1, sigma 2, el rho no lo conoces, pero el sigma 1 por sigma 2, si lo multiplicas, eso te da 6. Y eso es igual al elemento que está fuera de la diagonal de la matriz de varianza y covarianza. Entonces, eso es 11. Por lo tanto, aquí tú tienes de que el rho vale raíz de 11 partido por 6, y eso yo lo calculé y es más o menos 0.55. Finalmente, entonces, lo que te pedían era la esperanza condicional de x1 dado x2 igual 3. Y eso es 1 más 2/3 de rho, que es 0.55. Y ese valor a mí me dio algo así como 1.36.
¿Ok? Entonces, si tú fijabas, fíjate, gráficamente, ¿qué significa esto? Gráficamente significa que si tú tienes x1, x2, y ahí está esa densidad bivariada de la cual yo te hablé, y ahora fijas x2 en 3. Imagínate que este es el numerito, es 3. Entonces tú ahora vas a andar ahí a través de eso. Entonces tú cortas una sierra, cortas ahí. ¿Qué es lo que vas a ver? Vas a ver una curva así. Y la esperanza, es decir, el máximo de esa curva, ese es el valor que tú obtuviste acá. Ese es el 1.36. Ok, en este caso vamos a estudiar un ejemplo 3 que tiene que ver con la variable x, que va a ser el largo de una viga. El largo de una viga. Y la variable y va a ser el ancho de la viga. Entonces nosotros vamos a suponer que este vector bivariado xy es un vector normal con media 10, 15 y matriz de varianza-covarianza dada por un medio, 0, 0 y 1. Entonces eso representa el largo de una viga y el ancho de una viga. Entonces los límites de tolerancia para saber cuándo la viga está correctamente construida son los siguientes. Por ejemplo, para x, el límite de tolerancia es 9.8 hasta 10,3. Y para y, el límite de tolerancia es 14.7 y 15.6. Entonces, una viga es no defectuosa si x e y están dentro de los límites de tolerancia. ¿Ya? Esa es la idea. Dentro de los límites de tolerancia. Entonces, lo que se pregunta acá es lo siguiente. Se toma una muestra de 10 vigas. ¿Ya? Entonces tú escoges 10 vigas al azar. Y lo que se pregunta es cuál es la probabilidad de que 8 de ellas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 8 sean no defectuosas? Esa es la pregunta. Entonces, si tú te das cuenta, tienes un vector bivariado con distribución normal. Una información que te está dando que es súper relevante. Están diciendo que las variables son independientes, ¿te das cuenta? Porque la correlación vale 0. Así que es independiente. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular primero, nos vamos a concentrar en una viga, no en las 10, solamente una viga, y vamos a calcular cuál es la probabilidad de que una viga no sea defectuosa. ¿Ya? Una viga sea no defectuosa. Bueno, una viga no es defectuosa si el x y el y están dentro de los límites de tolerancia. ¿Qué significa eso? Que el x está entre 9.8 y 10.3. Y también el y está entre 14.7 y 15.6. Esa es la probabilidad de que una viga sea no defectuosa. Bueno, entonces, a partir de esto, como la x y la y son independientes, entonces recuerda que la distribución conjunta se puede escribir como el producto de las marginales y cualquier probabilidad se puede escribir entonces como el producto de las probabilidades marginales. Es decir, esa probabilidad se puede escribir directamente como la probabilidad de que 9,8 sea menor que x menor que 10.3 por la probabilidad de que el y esté entre esos mismos límites. ¿Por qué es eso? Eso es simplemente por independencia. ¿Tú te recuerdas qué significaba independencia en probabilidades? La probabilidad de A inter B se puede escribir como la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esto representa la probabilidad conjunta de A y B, este es A y este es B, como evento, y eso se puede escribir así. Por eso lo pudimos separar. Ese es el efecto de la independencia, que las probabilidades conjuntas se separan. Entonces tú puedes escribir eso. Y ahora marginalmente lo que tú tienes que hacer es calcular estas probabilidades. Pero estas probabilidades son probabilidades de distribuciones normales.
Así que esto es una distribución normal univariada y esta es otra distribución normal univariada. Por tanto, ¿qué tienes que hacer? Estandarizas y usas la tabla. Estandarizas y usas la tabla. Entonces, yo voy a poner acá cuál es el resultado. Yo entiendo que aquí voy a poner, tú ya sabes usar la tabla, porque yo te enseñé a usar la tabla en los videos anteriores. Entonces yo voy a poner cuál es el resultado de esto. Esto, si tú calculas, va a ser la probabilidad en el límite superior 0.88 menos 0.21 y la otra probabilidad va a ser 0.72 menos 0.38. Calculamos eso y nos queda una probabilidad de 0.22. Probabilidad de que una viga sea no defectuosa. Entonces la pregunta es, si tenemos ahora 10 vigas, tú puedes definir una nueva variable, vas a definir una nueva variable z, que va a ser cantidad de vigas defectuosas en la muestra de tamaño 10. Y tú ya sabes hacia dónde voy. ¿Cuáles son las posibles realizaciones de esta variable? Bueno, puedo tener 0 defectuosas, 1 defectuosas, o sea, vamos a poner aquí, el recorrido de esta variable z va a ser, el máximo serían 10, y que tú tienes todas que son no defectuosas. ¿Ya? Vigas no defectuosas, eso. 10. ¿Y cuál sería el mínimo? Bueno, que ninguna de estas sea defectuosa. Entonces el recorrido va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10. ¿Qué variable entonces, si es que este muestreo se hace de manera independiente y con reposición? Entonces, fíjate lo que tú tienes. Tienes un experimento de Bernoulli. Selecciona una viga, es defectuoso o no defectuoso. Selecciona otra viga, es defectuoso o no defectuoso. ¿Y cuál es la probabilidad de no defectuoso? Esta, que es la probabilidad P. Entonces, bajo independencia, ese Z tiene una distribución binomial con n igual 10 y p igual 0.22. ¿Ok? Entonces, todo esto sirvió para calcular la probabilidad P de la distribución binomial, que es la probabilidad de que una viga sea no defectuosa. ¿Qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 10, 8 sean no defectuosas? O sea, lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que Z sea exactamente igual a 8. Y para eso evaluamos entonces, evaluamos en la densidad, ¿cierto? En la función de cuantía de la distribución binomial, eso es 10 sobre 8, por la probabilidad P, que es 0.22 elevado a 8, por 1 menos P, que eso es 0.78 elevado a 2. Nota la diferencia en que esos son vectores aleatorios, en que ambas variables son continuas, pero el número de vigas defectuosas es 1, 2, 3 hasta 10, 0, 1, 2 hasta 10. Esto es discreto, por eso esta probabilidad se calcula de esa manera. Y eso nos da algo muy chiquitito, 0,00015.